a dar inicio a las actividades del día de hoy y vamos a continuar con con lo que vimos el día de ayer. Para tal efecto, vamos a revisar las cejas. De hecho, ¿ya vieron en Facebook las presentaciones? ¿Alguien? Bueno, al parecer no. ¿En Facebook o en YouTube? En YouTube, perdón. Sí las vi. Qué bueno. Bueno, Yo también he estado, no las he terminado de ver todas, pero sí he estado abriéndolas, doctor. bueno, pero lo importante es que sepan que ahí está el, ¿cómo se llama? El material para si lo quieren consultar, ¿vale? Muy bien. Bueno, les voy a pedir favor que por el momento cierren sus micrófonos todos. Si alguien quiere hacer alguna intervención, pues abre el micrófono o levanta la manita, ¿va? Muy bien. Pues vamos a iniciar hablando de la fisonomía de la frente y sucede que la frente representa el carácter y el respaldo familiar. Depende de lo alto y lo ancho de la frente, va a representar el carácter y el respaldo familiar que tengamos. Entre más ancho, mejor, entre más alto, mejor, entre más corto, no quiere decir que sea malo, pero vamos a tener más dificultad para relacionarnos. La frente representa las ideas, lo abstracto, y también la imaginación y la parte teórica. Es la parte meramente filosófica. ¿Se acuerdan que se dividía la cara en la zona 1, 2 y 3, en la zona cielo, hombre y tierra? Y la zona cielo tiene que ver con la inteligencia, con la imaginación, y es una de las partes predominantes del rostro. De hecho, a partir de la frente, nosotros podemos pensar o aludir a la ocupación que podemos tener, ¿sí? Por ejemplo, si una persona, ahí se va a ver si nosotros nos podemos dedicar a las ciencias, a la filosofía, a la enseñanza superior, si podemos ser escritores, perdón, o si podemos ser personas prácticas, que aprenden sobre el oficio. También, por ejemplo, cuando la frente es pequeña, les repito, no es que sea malo, pero la franqueza y la falta de sutileza les decora. O sea, son personas muy directas, muy francas, no son nada diplomáticos, y ellos, por un lado, si tienen una instrucción académica, eh, aún con eso les cuesta mucho trabajo ascender o triunfar en su área que estudiaron. No quiere decir que sea imposible, pero les cuesta el doble del trabajo. Una persona que tiene la frente alta o ancha o amplia, seguramente adquirió esa instrucción a través de lo académico. ¿Por qué es esto? Hace ratito les dije que la frente tiene que ver con el respaldo familiar, con el apoyo que me delega papá, mamá o la familia. Oye, pero es que ya murieron mis padres. Bueno, entonces mi familia, mi esposa, mis hijos, o si soy niño, pues la familia que me acoge o que me adopta. Cuando yo tengo la frente chica, carezco de ese respaldo. Puedo yo tener papá y mamá, pero si somos 18 hermanos y difícilmente me ponen atención a mí, entonces aunque físicamente tenga yo papá y mamá, voy a carecer de un respaldo. Y eso se va a reflejar como, pues si no tengo respaldo de papá y mamá, me va a costar más trabajo ir a la escuela, tener una instrucción académica, en conseguir un buen empleo, voy a andar trabajando en pequeñas
empresas, pero si yo tengo todo el respaldo de papá y mamá o de mi familia, aun cuando no tengan una posición económica boyante, entonces ese respaldo se va a reflejar en la frente. Y entonces, al respaldarme, pues, aunque económicamente no estoy muy bien, pues todos hacen cooperación para que yo tome el medio de transporte, todos hacen cooperación para que yo pague la colegiatura en la escuela, todos se preocupan por mí y eso se refleja en mi futuro, en el éxito que yo vaya a tener. Es por eso que es tan importante que nosotros veamos la frente y lo que puede implicar. Y como en otras ocasiones les dije o al principio, eso nos puede servir como perfil o como perfil del puesto. Depende de lo que yo ande buscando de empleados o de colaboradores, depende de la frente que ellos tengan, me van a orientar al perfil del puesto. Y aun cuando tengan frente pequeña, pues van a poder alcanzar los logros, pero les va a costar mucho más trabajo. Por esa improntación o ese introyecto que tenemos de que carezco del respaldo familiar, ¿sí? Por el otro lado, la frente va a representar el carácter y que es la parte yang, y la personalidad, que es la parte yin de cada individuo. Van a simbolizar, como dije hace rato, el apoyo familiar, ¿sí? Y vamos a ver algunas frentes características o diferentes frentes. Por ejemplo, es una frente vertical. Hay personas que no es muy común que la tengan, pero se supone que son de pensamiento lineal, o se supone que la masa encefálica tiene mayor capacidad de expansión. Sin embargo, les caracteriza a ser muy lineales, son obstinados, a veces se contradicen, son costumbristas, sí son muy inteligentes, y son positivos, nada más que son muy matemáticos en todo. Y les cuesta mucho trabajo negar que alguien tiene la razón, ¿no? Ellos lo que dicen es y se acabó. El otro es una frente con una depresión. No está recta, sino exactamente en el hueso supraciliar. No es que esté aumentado el hueso supraciliar. Supraciliar quiere decir lo que está arriba de las cejas, ¿sí? O lo son las cejas. Ahí no es que esté proyectado hacia adelante, es que arriba de ese hueso hay una depresión en la frente. Y esto habla de una mente manipuladora y dominante, firme y diligente. Es muy hábil. Esto, con algunos otros rasgos, puede ser característico de personas, bueno, manipuladoras, pero se puede asociar, no obligadamente tiene que ser, se puede asociar a la delincuencia. Y no es ese rasgo nada más, tienen que sumarse muchos otros, ¿sí? La otra es una frente inclinada. Si ustedes ven, uno era vertical, el otro tenía sumido por arriba del hueso supraciliar, y es como si fuera una regla, una tabla que es lineal o esta frente. Y eso nos habla de que son personas prácticas e impulsivas, pero desgraciadamente es de actitud temeraria. ¿Qué quiere decir de actitud temeraria? Que toman riesgos en todo, son los que van en el periférico y la velocidad máxima es a 80,
pues ellos van a 140 y van rebasando coches, es una actitud temeraria. O les da por jugar a la ruleta rusa con la pistola y desgraciadamente puede asociarse también a la delincuencia este tipo de frente. Son imprudentes e impresionables. Ellos también son personas que no, como que no miden consecuencias, son imprudentes. La diferencia que hay, el que tiene la frente recta, perdón, la frente vertical, yo les dije que en teoría, o es lo que la neuropsicofisiología dice, que su masa encefálica, su lóbulo frontal, tiene más espacio. Cuando yo la tengo inclinada, entonces esto hace que tenga menos espacio y mi lóbulo frontal tiene mayor capacidad de expansión o de trabajo. Y esto los hace ser muy temerarios e imprudentes y toman riesgos innecesarios. Esto es común, por ejemplo, en oradores, son irritables, déspotas, caprichosos y de intuición brillante. ¿Sale? Otra de las frentes que también debemos tener en cuenta es la prominente. Aquí sí, bueno, es prominente pero inferior. Aquí tiene que ver el hueso supraciliar. El hueso supraciliar, o sea, lo que está encima de sobre las cejas, eso se le llama frente inferior, tiene que ver con el ingenio y lo práctico. Son observadores, eficientes, tenaces y determinados. Miren, son personas que les cuesta mucho trabajo hacer cosas. Cuando yo trabajaba en medicina de aviación, yo estaba de jefe de enseñanza e investigación y entonces tenía ahí como colaboradores algunos compañeros, más bien eran compañeras, y una ocasión una de las doctoras me dijo, oiga doctor, estaría bien mover tal mueble a tal lugar y tal mueble a tal lugar. Sí, ahorita le digo a Luisito. Luisito era un empleado de intendencia con la frente muy pequeña y con el hueso supraciliar expuesto. Y le digo, oye Luisito, te pido un favor. Sí, doctor, ¿me puedes cambiar este mueble para acá y este para acá? Sí, doctor, nada más que venga mi compañero porque yo solo no puedo, está muy pesado. Bueno, y su compañero era muy parecido a él de esas características físicas. Cuando regreso, me dicen las doctoras, oiga, doctor, es que lo hicieron al revés y pusieron un mueble para acá y otro para allá, y nosotros les decimos y no nos hacen caso, porque son mujeres, ¿sí? Entonces le digo, oye, Luisito, ¿qué pasó? Pues hice lo que me dijo, doctor. No, señor, yo le dije que hiciera esto y no le hizo caso a la doctora. ¿Por qué no le hiciste caso? Y nada más se reía, más bien esbozaba una sonrisa y no decía nada. Ahorita lo hago, doctor. Y con palitos y bolitas le expliqué cómo, cuándo y cómo quería que moviera muebles. Entonces, esto no quiere decir que etiquetemos a las personas que tienen estas características. Estas personas, desafortunadamente, a lo mejor no tienen el respaldo familiar, el apoyo y la seguridad que da la familia para tener una instrucción académica o para tener una actitud amplia en todos el sentido de la palabra. Sin embargo, son personas muy prácticas. Para la siguiente vez, si yo le pido que mueva un mueble, lo hacen rápido. Ellos aprenden sobre el oficio. Desgraciadamente, no son tan hábiles, pero ellos les decora ser observadores, se fijan cómo hacen las cosas, son eficientes, obedecen instrucciones, son tenaces y determinados. Yo a una persona de ellos, otra vez, sin ser peyorativo,
ni querer etiquetar, ni juzgar. Pero yo a una persona con estas características le doy un uniforme de soldado y le digo, soldado, firmes aquí. Claro, teniendo yo rango, sí, señor. No pasa ni las moscas, sí, señor. Y así vaya la madre del presidente y le diga que quiero ver a mi hijo, no pasa. ¿Por qué? Porque no pasa. ¿Por qué? Porque me dio la orden mi jefe. Pero es que entiende que está temblando y se va a caer el edificio, pues no pasa. ¿Sí? Son así muy determinados. Entonces, esto es para que sepamos cómo relacionarnos con los individuos con estas características. Y si yo tengo estas características que nadie de aquí creo las tiene, pues entonces me pongo a sacarle provecho a mis habilidades, de ser observador, de tener habilidades manuales y un área de oportunidad de ser obstinado, pues trato de modificarla. ¿Sí? ¿Qué les parece? El siguiente rostro sería uno que se llama de prominencia media. ¿Qué es esto? Que va a tener un abultamiento en la región media. ¿Se acuerdan que la frente, igual que la cara, la íbamos a dividir en superior, media y inferior? En la zona cielo, en la zona hombro y en la zona tierra, ¿sí? Bueno, ellos tienen la frente prominente en la zona tierra y por lo tanto son emocionales y tienen la capacidad mnemotécnica, tendencia a la meditación y a la melancolía. Son un tanto cuanto melancólicos. Son introvertidos e indecisos. Y también, pues, son muy inteligentes, porque si estamos hablando que el que tiene la frente vertical tiene mayor capacidad de la masa encefálica en el lóbulo frontal, pues estos que están abultados, abombados, pues entonces su capacidad de inteligencia o de raciocinio, pues va a ser mayor. Una prominencia superior nos va a hablar de una inteligencia abstracta. ¿Por qué? Porque otra vez, si vemos que la frente la dividimos en cielo, hombre y tierra, la parte cielo maneja lo abstracto, maneja lo espiritual, las ideas, todo aquello que tiene que ver con la estrategia. Aunque, bueno, son muy inteligentes, pero esa parte de que son tan inteligentes hace que se les dificulte relacionarse con las personas, son intolerantes y irracionales. ¿Por qué? Porque tontejean a todos, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo es posible que no es capaz de saber en 3 segundos cuál es la raíz cuadrada de 3.893, ¿no? Por ejemplo. Ya sé que es un ejemplo muy burdo, pero son tan inteligentes que suponen que el resto de las personas pues deberían de saberlo y eso los hace intolerantes y les dificulta relacionarse con los demás. Una frente angulosa, como la de este individuo, representa energía, raciocinio y constancia. Imagínense que es como si fuera su cara un auto que va en el cofre y con la velocidad del auto, el aire le despeina o le va quitando el pelo de los lados, ¿sí? Y eso es porque es muy yang, muy dinámico, muy activo. Por eso imprime tanta energía, es muy racional y es muy constante. Tiene habilidades ejecutivas y recursos para destacar. Son personas muy competitivas. Por ejemplo, él serviría como vendedor, ¿no? Se enfoca en éxitos profesionales a costa de su vida familiar. Desgraciadamente, el área de oportunidad es que tiene adicción al trabajo. Y si yo tengo este tipo de frente, pues entonces trato de ver si es que tengo esa área de oportunidad y trabajo sobre ella, ¿no?
ese defecto, dijéramos. La frente curva es una frente que está llena de imaginación, de sensibilidad y de dulzura, se dice, ¿no? Y que son sujetos intensamente sociables y muy moldeables. ¿Qué quiere ser moldeables? No que los podemos manipular, sino son personas muy adaptables. Si yo tengo la frente recta, cuadrada, le digo, oiga, yo lo voy a contratar para ser, no sé, chofer, ¿no? Sí, señor. Oiga, ¿no podría darle una lavada al auto porque ya está muy sucio? No, señor, usted me contrató para ser, chofer, no para hacer lavautos. Es un ejemplo, ¿no? Son muy lineales, muy cuadrados. Estos no, ellos se adaptan fácilmente. Si saben que hay la necesidad de actuar de alguna forma, pues lo hacen sin ningún problema, ¿no? Y entonces, pues él como colaborador va a ser muy, muy eficaz. ¿Por qué? Porque va a actuar de acuerdo a las necesidades del servicio. Los que tienen la frente redonda o totalmente redonda, esas son personas con buena imaginación. Cuando es alta y redonda, son filósofos y creadores. Acuérdense que al igual de la cara redonda, lo redondo es adaptable. Y es obvio que al ser inteligentes y se adaptan a todo y ruedan en todo, pues van a tener habilidades financieras, por ejemplo, ¿no? Es una persona con una implantación cuadrada y angular. Es una combinación, ¿no? Cuando yo tengo la frente lineal, como por ejemplo los militares, o no es necesario que sean militares, e incluso cuando vean noticias, y sobre todo cuando saquen noticias que agarraron a tal delincuente y no sé qué, muchos de ellos tienen la frente recta y dicen, pues no que habla de rectitud, no, habla de lealtad, sí de rectitud, pero de acuerdo a sus valores, que no tengo que traicionar a la persona del otro bando, o que debo de vender la droga, no consumirla, siguen reglas muy, muy específicas, ¿sí? Entonces, ellos supuestamente, al ser angulosa, les gusta disfrutar la vida, ¿no? Aún dentro de esa línea recta, aún dentro de esa disciplina, pues disfrutan, no sé, lo que ellos tengan como hobby u objetivo, ¿no? La frente alta, miren este individuo, qué alta tiene la frente, ¿sí? Si ustedes ven y ustedes miden, ni la nariz, la zona tierra, ni la zona hombre, ni la zona tierra, ninguna se asemeja a la frente. Y obviamente son personas muy inteligentes, ellos pueden destacarse como intelectuales, pero que sus conocimientos parten de la instrucción literaria o escolarizada. ¿Por qué otra vez nos vamos a la primera diapositiva? Porque ellos gozan del respaldo familiar, del respaldo que les dio sus padres, y si no tuvieron padres porque murieron, a lo mejor de la familia que los adoptó, o a lo mejor de los hermanos mayores, y si yo ya soy adulto, pues a lo mejor tengo el respaldo de mi esposa, de mis hijos o de los demás familiares. Entonces, ellos por eso, ese respaldo les lega confianza, y al tener confianza en sí mismo, pues destacan en los puestos que les otorguen, y ellos en general van a tener una excelente relación con los padres. Aquí otra vez porque tiene que ver con la parte familiar, ¿sí?
Y bueno, a lo mejor dicen, pero es que cuando yo tenía 12 años mis padres murieron. No importa, si yo les recuerdo con amor, si yo los albergo con amor en mi corazón y si yo cada vez que pienso en ellos siento bonito, se ilumina mi cara de alegría y de amor, estoy teniendo una muy buena relación con ellos. El mensaje, ¿cuál es? Tenemos, así como yo les dije que no podemos juzgar a nadie y que debemos procurar el jamás juzgar a los papás, sí tenemos que engancharnos con ellos para que la abundancia, el éxito, la armonía esté de nuestro lado, ¿sí? Entonces, ellos tienen una excelente relación con los papás, aunque hayan muerto ya, simple y sencillamente los amo desde mi corazón, los reconozco y los honro. Este individuo tiene una frente alta y cuadrada. Este tipo de personas son muy inteligentes, tienen habilidades intelectuales, excelentes, de excelentes valores, fuerte respaldo familiar, pero ahí sí, muy fuerte respaldo familiar y gran fortaleza mental. Tiene una fuerza de voluntad enorme. Ellos, sin embargo, tienen dificultad para mantenerse, para mantener una buena relación conyugal y ellos tienden al divorcio. Entonces, si yo tengo una frente alta y recta y yo sé que el área de oportunidad es una buena relación conyugal, pues creo los mecanismos y los recursos suficientes para modificar ese patrón, ¿sí? Pero en general, al ser una frente lineal, más bien la implantación del pelo es lineal, ellos se relacionan con militares, tienen actitudes muy de reglas, muy lineales, y eso muchas veces es lo que abruma o tiene conflicto con la pareja, ¿sí? Y si es una persona que tiene esta frente, pues que se busque a una persona que tiene la frente curva o redonda, ¿no? Porque es una persona que es adaptable. Esta frente es una frente alta, redonda y sin ángulos marcados, ¿verdad? El que es angulosa la frente, de alguna u otra forma, es muy dinámico, es muy atrevido y tiene esos rasgos. Pero este no. Este igual guarda esa importancia de ser muy inteligente, pero acá, a diferencia del que es lineal, este va a ser redonda su frente y sin ángulos, o al menos sin ángulos marcados. Esto va a hacer que además de ser inteligente, sea una persona que es adaptable. Son personas muy tranquilas. Porque el que tiene la implantación anterior del pelo recta o muy lineal, tienen por ser muy disciplinados, tienden a ser un tanto cuanto agresivos, ¿sí? Y se hacen las cosas como yo digo, y son positivos. Tienen afinidad a lo militar. Sin embargo, el que tiene la frente redonda dice, ¿y yo qué me voy a andar peleando? ¿Verdad? No tiene caso. Pero es que me dice, me volvió, déjalo, no importa. Y ellos todo lo arreglan con tranquilidad, con inteligencia, y que carecen de ambiciones y que todo lo hacen sin interés por alcanzar grandes logros. En otras palabras, si yo quiero contratar a alguien para que sea empleado en mi empresa y necesito a alguien que sea fiel, que sea puntual y tenga reglas, pueden buscar a alguien que tenga la frente alta y cuadrada, lineal. Pero si yo necesito a alguien que sea muy inteligente
muy tranquila y que esté en relaciones humanas, por ejemplo, pues me encuentro a alguien que tenga la frente redonda. Porque además la ganancia secundaria es que como es una persona que, entre otras cosas, carece de grandes ambiciones, pues no me va a estar pidiendo bonos a cada rato, ¿no? Por el trabajo que desempeña. Los que tienen la frente baja, el pelo bajo, que tiene muy cortita la frente, este señor se llama Evo Morales, no sé si lo recuerden, fue presidente, me parece que de Bolivia. Entonces, son personas que, por ejemplo, él le costó no el triple, sino el cuádruple de cualquier persona llegar al lugar donde llegó. ¿Por qué? Porque él carecía del respaldo familiar. Si conocen un poquito su historia, él provenía de una familia de campesinos, donde pues lo pudieron querer mucho sus papás, pero poco lo pudieron apoyar en todas sus empresas, bueno, empresas en el sentido de lo que él emprendía o sus objetivos. Él fue obrero, de hecho fue líder de una central sindical, me parece, y por sus características de la frente, pues él era hábil o él aprendía rápidamente a través de la observación y a través de el trabajo en el oficio, que fue líder sindical y luego se metió a la política hasta llegar a ser presidente, qué bueno. Pero realmente él carece o carecía de respaldo familiar del que hablamos, ¿no? Y este es un ejemplo de que el que esté trazado un camino no quiere decir que tengo o que debo de seguirlo. Si tengo la frente chiquita ahí, ¿qué? Yo me abro paso solo, trabajo, me cuesta el triple o el cuádruple las cosas, pero lo logro, ¿sí? Entonces, ese es un buen ejemplo. Estas personas de frente baja y cuadrada son personas muy prácticas. Ellos, a diferencia de los que tienen la frente muy amplia, los que tienen la frente muy ancha y alta son personas muy intelectuales, todo lo hacen a través de son analíticos, calculan todo, riesgos, beneficios, todo, ¿sí? Y de antemano ven si científicamente o si estadísticamente es posible o qué resultados puedo obtener. Estos no. Los que tienen la frente baja y cuadrada, lo cuadrado les da el ser disciplinados, pero la frente baja lo que les procura es ser individuos muy prácticos. Son disciplinados, sí, pero son muy prácticos. Es que no tengo la llave mixta de media. No. O una milimétrica, ¿no? Ah, no te apures. Ellos, no sé, agarran un perico o agarran alguna otra herramienta y con eso hacen el trabajo. No se esperan, tienen mucha ideación, son prácticos y esto lo desarrollan a través del oficio, ¿sí? Son de buen carácter y se les dificulta todo su inicio de la vida, ¿no? Toda su actividad desde que son niños es difícil. ¿Por qué? Porque carecen del respaldo familiar. Igual que esta persona, por ejemplo, es una frente baja y pequeña, no es cuadrada, es una persona que tiene la frente un tanto cuanto, no es redonda ni curva, es un poquito asimétrica. Al ser así, son personas igual muy prácticas, que no saben o no tienen instrucción académica, pero que ellos buscan la manera de sacar adelante a la familia. Ahorita me acuerdo ahí aquí en la Ciudad de México,
ahí por la farmacia París, hay un lugar donde venden alimentos para comer, ¿no? Ahí se mete uno a comprar alimentos y se sienta. Y tienen muchas fotos en ese restaurante. Y una de esas fotos son personas hagan de cuenta, del año de 1905 o de 1930, y cuando sufría inundaciones en la Ciudad de México, había gente que se alquilaba para cargar en la espalda a los empleados de las tiendas o a las señoritas que iban a trabajar al centro para que no se ensuciaran los zapatos, ¿sí? Y son personas con estas características. Ellos saben cómo le hacen, pero ellos sacan a flote las circunstancias, ¿sí? Los conocimientos que estas personas tienen no son adquiridos en la escolaridad, sino son adquiridos a través de la práctica. ¿Por qué? Porque carecen de apoyo familiar o paternal y se les dificulta la obtención de instrucción académica. Me encontré a una persona que fue mi patrona y esa señora me dijo, no importa, Adelita, vete a estudiar la primaria y yo aquí te apoyo. Y se van a estudiar la primaria. Y van porque las manda la patrona, pero se les dificulta esa parte de aprender intelectual. ¿Por qué? Porque traen ese introyecto, esa improntación de que la familia no tienen ese respaldo familiar. Y si eventualmente tienen la frente recta, que son muy disciplinados, sí van a aprender, no es que les va a costar 3 o 4 veces más trabajo aprender, y si llegan a tener un título profesional, les va a costar más trabajo destacar en el ámbito profesional, ¿sí? Cuando nosotros encontramos a alguien con una frente pequeña y redonda, aquí es lo más que se asemeja en las fotos que encontré. Esas carecen igual de un respaldo sólido y tienen dificultades profesionales para alcanzar sus objetivos, pero otra vez son personas, al ser redondas, son muy adaptables y eso es lo que les da éxito en su vida, tanto profesional como personal como profesional. Una de las cosas que a lo mejor no contribuye mucho a la persona es tener esta implantación dispareja y baja del pelo. Si por un lado es una implantación que es baja y eso ya me habla de un respaldo familiar escaso. Pero además de eso, tengo dispareja la implantación del pelo, la implantación anterior del pelo, eso lo hace más confuso, más difícil. ¿Por qué? Si fuera recta, qué bueno, porque soy disciplinado, ¿no? Si soy redonda, pues no importa, porque yo me adapto. Pero si yo la tengo dispareja y corta, dijera mi abuelita, tenían frente, ¿qué? Con frente de pelos de burrito, porque está todo disparejo y se confunde. Entonces, ellos tienen una personalidad compleja. En ellos es contradictorio, es muy difícil su relación, tanto personal, familiar, afectiva, laboral, es un poco compleja, ¿sí? Una frente media habla, pues, de un buen respaldo, un respaldo familiar regular, pero suficiente para tener un buen desarrollo intelectual. Y cuando es cuadrada, es práctico y tiene también una suficiente respaldo para hacer, para alcanzar el éxito, ¿sí? Y si es media y redonda, entonces son personas que son conformistas con el estilo de vida promedio. Nuevamente, si yo quiero un empleado que sea adaptable, que no me pida aumento de salarios, bonos
objetivos alcanzados. Me estoy viendo como un empresario abusivo. Es nada más ejemplo, no quiere decir que lo hagan así, pero son personas que dicen, sí, va, no hay problema, yo trabajo, ¿no? Y si son de frente alta, van a ser muy inteligentes. Si son de frente media, pues van a ser inteligentes, pero van a tener un respaldo que les va a imprimir seguridad en todas sus acciones, ¿sí? Una frente con una implantación que retrocede en forma de calvicie, por ejemplo, si es varón, implica ambición y altos niveles de testosterona, por ejemplo, antes de los 40 años. Y si es mujer, pues va a tener carencia de sustancias vitales. ¿Cuáles son las sustancias vitales en acupuntura? Es sangre, energía y líquidos corporales, ¿no? Y eso va a hacer que tengan problemas no solamente de pelo, de caída de pelo, de hidratación y de vello corporal. Entonces, estos son los que tienen esa calvicie que retrocede, ¿sí? Estas personas que tienen una implantación de los lados, no de aquí, sino de los lados, son personas extremadamente expansivas. Es gente igual como el que les digo que es de los lados, que está como si fuera un auto que está en el cofre y el viento, la fricción del viento les quita el pelo, es porque es gente muy dinámica, es unas personas muy versátiles. Ellos podrían ser buenos vendedores otra vez, ¿no? O alcanzar objetivos que para los otros se les dificulte. Una implantación con pico en el centro en forma de M también se les conoce como el pico de la viuda. ¿Por qué? No sé, pero así le llaman el pico de la viuda, ¿no? Y eso es, por ejemplo, ¿se acuerdan de Eddie, el hijo de Herman Monster? Creo que sí era, ¿no? Ese personaje. O el, ¿qué? El Chiqui Drácula, ¿verdad? Bueno, pero ellos se la pintaban. Cuando es natural, este piquito son individuos violentos y pueden ser individuos violentos física o psicológicamente. ¿Qué es? A lo mejor yo no pego, no doy golpes, no rompo caras, pero maltrato a mis colaboradores o a mis familiares poniéndoles apodos o poniéndoles haciendo comparaciones peyorativas con ellos o lastimándolos, ¿no? Diciéndole a la pareja, no, pues es que me encontré en la oficina a una mujer más bonita que tú, no sé, un maltrato psicológico. Entonces, estas personas se caracterizan por eso. Si yo tengo esta frente o esta implantación, pues entonces hacer conciencia de ello y actuar. Un ejemplo, yo desde niño, no estoy muy enterado de esto, ¿para qué les voy a mentir? Pero, por ejemplo, yo nací en noviembre, entonces yo tengo un signo que se llama Escorpión. Y yo desde niño, no sé si sea cierto o no, yo no manejo eso de astrología ni de esas cosas, pero yo desde niño me di cuenta que tenía habilidad para ofender fácilmente. O sea, no sé, como que intuitivamente sabía dónde pegarle a la persona y los hacía chillar, ¿no? Y no les pegaba físicamente, sino con una observación acerca de, no sé, de su cuerpo, de su familia, no sé. Pero como yo me di cuenta que eso no era bueno y que eventualmente se me podía regresar, y siendo yo niño, entonces desde siempre he tratado de evitarlo. Y si ustedes ahorita me dicen y me hablan y me devuelven, aunque yo sepa que tengo la habilidad de lastimar a alguien con mis palabras, simple y sencillamente, mejor no lo hago. Y giro mi atención a otra parte. Porque sé que no es bueno y porque sé que a lo mejor se me puede regresar.
Entonces, si yo no quiero algo malo para mí, pues no lo quiero para nadie más, ¿sí? Entonces, esa sería una herramienta de hacer conciencia y de evitar que pudiera yo lastimar a las personas. ¿Qué les parece? Y yo me he encontrado personas en los cursos que les digo, oye, ¿tú eres violento? Hay personas que me han dicho, la verdad sí, o sea, yo soy muy tranquilo, pero el que me hace me la paga. O se me da un cerrón un coche, bajo y le rompo la cara. O no, pues no, yo soy muy tranquilo. Y le preguntas a la pareja y nada más mueve la cabeza, ¿verdad? Entonces, si yo tengo compañeros de trabajo, familiares o, no sé, gente que me rodea con estas características, pues no, la idea es nada más ser tolerantes y darle la vuelta, no involucrarme con estos individuos, ¿sí? Muy bien, las protuberancias. Aquí a lo mejor no se ve muy bien en la diapositiva, es lo mejor que pude encontrar, pero estas protuberancias, dijéramos que en un punto, en un lenguaje muy coloquial, son chipotes en la cara, ¿verdad? No por golpes, sino por, pues porque así son. Dijéramos que son, en cierta forma, deformaciones en la cara. Y pueden estar en la frente, o tengo un pómulo más salido que otro, o la mitad de una mandíbula más amplia que otra, o en el ángulo de la mandíbula puede estar más desarrollado que otro. Y esto habla de la influencia o herencia paterna. Cuando es predominante del lado izquierdo, representa al padre. Y cuando esta deformación es del lado derecho, representa que es una herencia materna. Y va a depender si está en la zona cielo, hombre o tierra. Y va a depender de qué es lo que está con esa protuberancia para suponer o para deducir qué es lo que está, en lo que está vibrando esta persona. ¿Sí? ¿Cómo ven? Las líneas en la frente. Nosotros ya supimos de que la frente es muy importante, que tiene que ver con el respaldo familiar, es con la idea que quiero que se vayan, ¿sí? Frente igual a carácter, igual a respaldo familiar y el estatus, por ejemplo, ¿no? Pero, además de eso, cuando tengo líneas en la frente, estas líneas van a hablar de la historia de mi vida, pero además puede hablar de qué parte de mi vida es donde yo estoy enfrascado o problemas que he vivido y no he podido resolver. Las personas que no tienen arrugas en la frente y que, por ejemplo, dicen en la neuropsicología, perdón, no, son personas que no tienen historia y que son los chavorrucos y que no juzguemos. Las personas que carecen de arrugas en la frente, pues son personas que han resuelto muy bien los problemas que han tenido o los obstáculos que han tenido en su vida, una. O la otra, son personas que saben sobrellevar las circunstancias de su vida, ¿sí? Entonces, si yo no tengo arrugas en la frente, pues qué bueno. Y si tengo arrugas en la frente, pues eso va a hablar de mi carácter, de en qué parte de mi esfera mental o personal, de personalidad, es en la donde me estoy ubicando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una línea horizontal cerca de la implantación del pelo,
Si está cerca de la implantación del pelo, quiere decir que está arriba. Si es una línea continua, entonces dice que tengo éxito. ¿Por qué tengo éxito? Porque en esa parte está la parte de la ideación, lo abstracto, la inteligencia, lo expansivo, lo yang. ¿Sí? Esa es la razón. Si yo esa línea horizontal está en la parte franja de la frente, o sea que está arriba del hueso supraciliar, que está, dijéramos, que en la parte tierra, entonces eso me va a limitar el éxito, pero el éxito en la parte intelectual, ¿no? Yo soy escritor y tengo esa línea arribita de las cejas, no quiere decir que no me pueda yo desempeñar como tal, pero me va a costar más trabajo que el que la tiene superior o arriba por la implantación del pelo, ¿sí? Dos líneas horizontales. Esto va a denotar alto nivel de inteligencia y un sujeto innovador, creativo y exitoso. Y va a depender si estas líneas están en la parte cielo, hombre o tierra, pero como son dos, quiere decir que yo estoy vibrando ahí. Yo me estoy tal vez preocupando u ocupando de la parte muy espiritual, la parte muy emocional o de la parte muy productiva. Entonces, eso es de lo que hablan esas dos líneas. Si nosotros tenemos esas dos líneas, bueno, pues ya habíamos comentado que son personas innovadoras y e inteligentes o creativas. Pero si estas son verticales, que es diferente, las primeras eran horizontales, estas son verticales. Si yo tengo 2 o 3 líneas verticales, habla que tengo un buen intelecto, buen respaldo cultural y peripecia. Sin embargo, bueno, cuando suben a la frente esas líneas, que es diferente a que si yo las tengo en el entrecejo. ¿Cómo son? Nacen de la implantación o de la raíz de la ceja, más bien se le llama la raíz o cabeza de la ceja, hacia arriba, perdón, y va a depender de qué tan largas sean el intelecto al que yo apunte, ¿no? Y obviamente va a tener buen respaldo cultural y peripecia. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo tengo no líneas, sino arrugas, es diferente. Las líneas son pequeñas, bueno, es lo mismo pero diferente. Las primeras son pequeñas arrugas muy sutiles. Estas ya son más profundas y eso nos habla de en dónde estamos vibrando o de en qué nos preocupa o tratamos, qué nos preocupa o tratamos de ocuparnos, en qué parte de nuestro intelecto. Por ejemplo, si es una arruga superior, nos habla de aspectos más yang. ¿Cuáles son los aspectos más yang? Es lo espiritual, que lo espiritual no tiene que ver con la religión. Yo no puedo tener religión y puedo ser una persona muy espiritual, ¿verdad? Tengo alto grado de ser compasivo o de ocuparme de las personas que necesitan ayuda o de hacer oración, tenga yo una religión o no, para el bien de otras personas, o son personas muy, muy intelectuales que les importan las artes y forman castillos en el cielo, ¿sí? Eso es lo muy yang. Una arruga inferior, o sea, cerca de las cejas, sobre la frente, pero cerca de las cejas, hablan de aspectos más yin de la personalidad. Mientras lo yang es sutil, es espiritual, es intangible y es abstracto, lo yin habla de lo sólido, de lo tangible y de lo material. Sí pienso, sí soy intelectual, pero dirigido siempre a la parte
material, ¿no? Tengo inteligencia para cómo hacer mejor un negocio. Tengo inteligencia para saber cómo se puedo obtener mayor beneficio de tal o cual empresa, ¿sí? Y finalmente, lo que habíamos comentado, pues la arruga superior tiene que ver con la naturaleza espiritual del individuo y la arruga inferior, que está cerca de las cejas, sobre la frente, nos va a hablar de poner los pies en la tierra y de la relación con la realidad. Sí soy intelectual, sí pienso mucho, pero siempre pensando o siempre actuando sobre las necesidades que hay en mi vida material o en la empresa o en diferentes circunstancias, ¿sí? 3 arrugas arquetípicas, bueno, así les llaman. Estas, por ejemplo, la arruga superior, como dijimos en la diapositiva anterior, tiene que ver con la parte espiritual. Una arruga en el medio habla de la personalidad humana, la fuerza o debilidad del ego, y va a depender de qué tan profunda, o más bien va a depender de la profundidad de esa arruga, si está, en dónde voy a vibrar más, ¿no? Si en la parte espiritual o en la parte humana. Y si es inferior, va a tratar asuntos prácticos, terrenales, trabajo, finanzas y de realidad. Esas son las arquetípicas. Cuando yo poseo 3 arrugas simétricas, por ejemplo, el de esta persona que tenemos en la diapositiva, cuando son nítidas, continuas y fuertes, o sea, profundas, nos habla de equilibrio espiritual, personal y terrenal. ¿Por qué? Porque está en la parte cielo, hombre y tierra. Está en el yao superior, medio, inferior, ¿sí? Las 3 arrugas profundas y nítidas hablan de buena salud y criterio, pero las 3 cuando son así. 3 arrugas con espacios discontinuos hablan de conflicto. Por ejemplo, si las 3 son profundas, son armónicas, eso me va a hablar de la armonía en la parte intelectual de la persona. Pero si yo, en vez de ser continua, la media es discontinua, entonces va a hablar que tengo conflictos con mi criterio o con mi relación anímica, ¿no? Si la superior estuviera discontinua, entonces hablaría de un desequilibrio espiritual, como que sí, pero no creo, o estoy convencido, pero no estoy convencido de esta parte intelectual, ¿sí? Cuando nosotros tenemos arrugas discontinuas como esta, son muchas arrugas pequeñitas, esto nos habla de en dónde se centra la vida del individuo. ¿Y dónde se centra? Pues al ser dispersa, ¿cómo va a ser el individuo? Disperso. ¿Cómo va a ser su vida intelectualmente? ¿Fácil? ¿Sobrellevable? ¿O va a ser tórpida? ¿Sí? Va a ser difícil. Entonces, si nosotros vamos a entablar una relación laboral con personas que tengan líneas discontinuas, pues ya sabemos que debemos ser muy tolerantes con ellos. Y si nosotros tenemos esas líneas discontinuas, pues entonces tengo que ubicarme, tengo que centrarme, tengo que buscar los recursos y medios para tener un equilibrio o una armonía en ese aspecto intelectual o la paz de mi espíritu, ¿sí? Las líneas onduladas. Las líneas onduladas son como olas y entonces ellos nos hablan como son las olas, ¿verdad? Tienen cambios constantes, tienen subidas y bajadas. Y esto hace que yo continuamente cambie de opinión, yo cambie de mi forma de pensar, tenga un desequilibrio, ¿sí? Y eso me va a hablar de inestabilidad.
El único mar que yo conozco estable es el de La Paz, Baja California. No sé si han ido ustedes, pero están en el mar y es como una alberca grandota. No hay olas. Está muy padre. Pero ustedes se van al Revolcadero en Acapulco y ¿cómo es el mar? Inestable. Y hay unas olas gigantes y otras pequeñas, y hay unas olas gigantes y unas medianas, y por eso le llaman el revolcadero, ¿no? Nos revuelca si nos metemos al mar. Así, cuando las personas tienen esas ondulaciones en la frente, pues así son de inestables, ¿no? Y tienen inestabilidad en su vida personal, financiera, afectiva, conductual, son indecisos y frecuentemente tienen cambios ya sea de trabajo, de pareja o de socios. ¿Eso para qué me va a servir? Pues porque si yo me voy a asociar con una persona con una frente con arrugas onduladas, ya sea me voy a relacionar afectivamente, laboral o financieramente, pues ya sea en dónde estoy pisando, ¿verdad? Y entonces sé que puedo tener conflictos serios con esa persona o que esta persona no va a ser confiable para los propósitos de esa sociedad, ¿sí? Y si yo tengo esas olas o esas ondas en la frente, ¿qué hago? Pues buscar ayuda, ¿no? Buscar tratar de centrarme, poner el objetivo o esforzarme por ser estable, por ser lo más seguro posible, por evitar cambios frecuentes y repentinos. Puedo buscar ayuda psicológica de un psicoterapeuta, no lo sé, ¿sí? Pero tengo que hacer algo, porque si no va a ser mi vida muy conflictiva. Por ejemplo, dos arrugas horizontales separadas, eso habla cuando es sobre las cejas, ¿sí? Estas arrugas nos van a hablar de intuición. No es aquí en la raíz de la ceja o en la cabeza de la ceja, sino puede ser en alguna parte a lo largo de las cejas. Nos habla de intuición, personas muy intuitivas, con buen criterio, idealistas y espirituales, ¿sí? Ayer vimos una ceja así, a ver si se acuerdan de quién, que tiene esas arrugas arriba de las cejas. Yo sí me acuerdo. Una arruga por arriba de la ceja son personas que se presume que son inflexibles, ¿sí? Que ellas lo que dicen se hace y les cuesta trabajo cambiar de opinión, ¿sí? Hay una arruga que se le llama recodo frontal. Eso es similar a las patas de gallo, no es lo mismo, pero es muy similar. Esa arruga que hay, a lo mejor la pueden ver si se acercan un poquito a la pantalla, habla de inflexibilidad. El surco medio pronunciado, acompañado de un surco medio pronunciado, sienes huecas o ahuecadas o muy apretadas o con ojos hundidos, nos puede hablar de un posible trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, un individuo que tiene las sienes ahuecadas, o sea, no sé si los han visto, pero tienen las sienes como hundidas. Algunos dicen, ay, sí, es que lo sacaron con forceps, ¿no? Y por eso le quedó el cráneo deformado. Pero esas personas, no todas, porque no podemos generalizar, pero si se asocia a otras características que ya veremos más adelante, entonces pueden tener un alto grado de posibilidad de ser delincuentes, ¿sí? Cuando las sienes son ahuecadas, ¿sí? O que están como sumidas. Pero bueno, esto también puede contribuir a que se vea una arruga y que a lo mejor nos puede orientar a indagar
que si la persona es obsesiva compulsiva, ¿sí? Cuando existen arrugas semicirculares entre las cejas y la sien, eso nos habla de franqueza y lealtad, ¿verdad? Y eso nos va a orientar, pues, a saber cómo va a ser mi trato con los individuos. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda sobre esto? Pregunta, reclamación o palabrota. Igual que la otra vez, o le entendieron a todo o no le entendieron nada, ¿sí? Bien, pues vamos a ver. Bueno, miren, vamos a cerrar esta presentación y vamos a ver vamos a tratar de adelantar un poquito. Ayer creo que vimos bastantes cosas y entonces eso hizo que que me colgara un poquito mucho. Entonces, vamos a ver. Vamos a quitar la presentación. No. Déjenme ver. Ahorita. ¿Alguien que me quiera comentar algo o contar un chiste de menos? Mientras yo hago esto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Qué bueno. Estoy un poquito tarde porque tenía consulta, pero bueno. Pues, ¿quién te manda a ser importante? No. En los apuntes que enviaste, no viene todo lo de la exposición de hoy. O sea, es muy amplio, yo sé. Claro que sí viene todo. Sí, porque claro que sí viene. Sí, es a ver. todo. Ajá. Sí, porque yo estaba revisando y como ¿Y que qué hay. pasó? Es el tema ahí donde dice la frente y sus arrugas. Sí. ¿Verdad? Nada más, bueno, hay una situación. Ahí en los apuntes, yo te lo pongo como si fuera, ¿cómo se llama? Pues algo meramente escolarizado, ¿no? Son apuntes. Y yo aquí te lo hago platicado. O sea, a lo mejor todo lo que viene en el texto que tú tienes, es lo que yo pongo en las diapositivas, todo. Nada más que a lo mejor, si yo pusiera el texto, sería muy aburrido que yo esté leyendo y ustedes leyendo y viendo la imagen, ¿no? Entonces, como creo que sería un poco aburrido, o al menos en este sistema así podría ser, pues yo lo que hago es nada más mencionar qué es lo que de lo que se trata, comentarlo, tú ves la imagen y nada más, pero viene exactamente lo que está en el texto, no, ni más ni menos. A lo mejor tal vez, te repito, tú digas, ¿cómo si yo creo que no es así? Falta algo. No, créeme que no.
Hay veces que yo te puedo decir, ¿sabes qué? Se me olvidó, porque es algo que yo creo que tengo, ¿no? Que no, trato de ser lo más, coherente posible, y si tú me haces una pregunta que yo no sé, pues te digo, no sé, así de sencillo, no sé, la investigamos, pero si trato de, pues, ser así, no inventar. Si yo te dijera, no es, sí está ahí, pero no te, no te digo, pues no. A ver, vamos a ver. Sí, está bien. Es que como voy a cambiar de archivo, eso es lo que ahorita estoy viendo. Uh-huh. Vamos, mientras, si es que no tienen algún otro comentario, vamos a tratar de adelantarle un poquito, ¿sí? Un poquito a esto. Ahora lo ponemos así, le ponemos acá, lo abrimos y entonces le ponemos así y le ponemos F5. ¿Ya abrió? Ya. ¿Ya están viendo la diapositiva? No. ¿O no? No, todavía no. Ahorita lo hacemos. ¡Ah! Se me esconde la barra. No la barra de la cantina, sino donde tengo que darle clic para que suba la presentación. Ay, Dios mío, ahí está. Dejar de presentar. A ver, dejo de presentar. Ahora vuelvo a presentar dos ventanas. Tomo esta y comparto. Gracias. ¿Y ahora sí se ve? ¿Ya se ve? Ya. Ya ahora sí. Bueno, vamos a ver. Entonces ahora vamos a hablar de la fisonomía de las cejas. Yo les platicaba que cuando yo veo a una persona, cuando trato de leerla, lo primero que me llama la atención, lo inmediato, van a ser las cejas. Y va a ser inmediato porque ahí se alberga la historia de la vida de cada uno de nosotros. Ayer les dije que había cosas que no me gustaban del Mian-Xiang, porque hablaba como de augurios. Hay otras autores, particularmente en la morfopsicología, que son muy juiciosos, dan opiniones y suponen. No, eso a mí no me gusta. Sin embargo, las cejas para mí son importantísimas porque me hablan de la historia de la vida del individuo desde que nace hasta cuando muere. Y eso me va a hablar de las etapas de la vida de cada quien. También me va a hablar de su personalidad, de sus ambiciones, de sus proyectos de vida, de su característica de lateralidad yin o yang, donde están vibrando, y vamos a aprender cosas muy, muy interesantes que ahorita yo sé que se van a sorprender, y de una vez les digo, por favor, sean muy discretos con lo que vamos a estudiar. Y si ustedes ven un desequilibrio en sus cejas, no lo repriman, no se enfermen, pero se lo tragan, ¿sí? Se quedan calladitos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cosas muy delicadas, pero delicadas del verbo muy delicado, ¿sí?
Y hay veces me voy a dar cuenta de cosas que pudieran parecer imposibles para mi persona o no para mi persona, para mi familia. Y otra vez les recuerdo, esto tiene que ver con los padres. Jamás podemos juzgar a nadie, pero mucho menos a los padres. Y si yo veo algo ahí en mis cejas, me lo trago y no lo ando repartiendo ni lo ando comunicando a nadie. Y cuando yo vea a alguien, lo lea, si veo algo así, busco las mejores palabras que encuentre para transmitirlo sin lastimar a las personas, ¿sale? Porque además nos va a hablar de la energía vital de cada individuo, las cejas, y nos va a hablar de qué tan longevo es, pero eso pues a lo mejor no es tan delicado. Bien, vamos a empezar con el estudio de las cejas y ya les platiqué todo lo que implica esto y idealmente las cejas deben de medir la distancia de 2 dedos. ¿De quién? Del individuo al que estamos entrevistando, ¿sí? Entonces, si yo pongo mis dedos exactamente entre el entrecejo, eso me va a hablar de que tengo unas cejas equilibradas y está bien, ¿sí? Pongan su teléfono, lo ponen como si se fueran a tomar una selfie y ponen ahí, ¿no? Sus dedos en las cejas. O si tienen un espejo, pues háganlo en el espejo. Eso habla de unas cejas equilibradas, armónicas, con buena disposición y una vida pues regular o promedio. Cuando son más separadas que 2 dedos, entonces las personas tienden a ser un poco más dispersas, tienden a ser más permisibles en muchos aspectos de la vida, y eso habla de que son estables, pero un poquito menos estables de que si yo tuviera las cejas en 2 dedos. La de 3, igual, ¿no? Están no muy lejanas. Igual habla de buena armonía, de fuerza, de concentración, de salud plena. Muy bien. Cuando estas cejas rebasan los 4 dedos, entonces vamos a encontrar personas que van a ser muy versátiles. Va a ser característica de personas del medio artístico o de personas, no que obligadamente sean artistas, pero que son personas que fácilmente se enamoran y que también fácilmente pueden cambiar de pareja, ¿sí? Entonces, sin juzgar, ¿no? Ya acuérdense que no podemos juzgar a nadie, pero entre más separadas estén las cejas, eso me habla de una persona menos estable que el resto, menos estable afectivamente, porque ahora me voy a enamorar de una pareja, mañana de otra, pasado de otra, o voy a durar con una pareja 3 meses, con la otra 6 meses, y me va a ser muy fácil el cambio de pareja en esas circunstancias. Y si yo soy así, si yo tengo esas cejas así, pues entonces trato de ubicarme, de ver qué es lo que me interesa. No hay cejas buenas ni malas, no hay rostros buenos ni malos. Lo que hay son seres humanos que viven con esa personalidad, con esas características y que eventualmente pueden sufrir. Si yo tengo más de 4 dedos de separación de las cejas en mi cara, y eso me hace ser feliz porque yo soy rock and rollero y visito cada semana
un diferente puerto y me hace ser feliz tener muchas parejas, pues está bien, siempre y cuando no me conflictúen y lastime a los demás, ¿vale? Pero si eso me está creando un conflicto, es la raíz del conflicto. Por ahí hay 2 personas al menos que hacen constelaciones familiares y se dedican a todos esos aspectos. Entonces, también estarán de acuerdo ellas que ahí, si yo tengo más de 4 dedos de separación de mis cejas, entonces tengo que reconciliarme, ellos dicen, con mi madre, porque cuando yo no me he reconciliado con mi madre, cuando yo no me identifico con ella, pues no paro de buscar a mi madre a través de parejas, ¿sí? Entonces, ahí sería, si yo tengo ese tipo de cejas, pues buscar quién me puede ayudar, si es que eso me está creando un conflicto, quién me puede ayudar, y una área sería ese tipo de herramienta que yo no la manejo, no la conozco de forma amplia, pero sí conozco personas que trabajan con ello, que me han explicado por qué, y entonces a lo mejor una buena forma de resolverlo sería buscando hacer constelaciones familiares, ¿no? Eso es en cuanto a la separación de las cejas. Y cuando yo tengo las cejas muy cerquitas, más cerca que un dedo, entonces ahí me va a hablar de obstinación. Esta, por ejemplo, son cejas muy separadas. Eso es un dibujo. Pero si yo me imaginara los dedos de la persona del dibujo, entonces rebasaría los 4 dedos de separación y entonces aplicaría para las personas que tienen dificultad para relacionarse con una sola pareja, por ejemplo, ¿sí? Y entonces sería cuestión de que buscaran ayuda si es que les crea conflicto. Si no les crea conflicto, bueno, pues qué bueno, ¿no? Siempre y cuando no dañemos a los demás. Y como autoconocimiento, pues si yo tengo esa área de oportunidad y checa, pues ya sé en dónde buscarle, ¿sí? Otra parte es cuando yo tengo las cejas muy prominentes. Esto habla del hueso supraciliar, o sea, no hablo del pelo de la ceja, sino lo que está atrás de la piel de las cejas, ese hueso supraciliar es muy prominente. Eso me hablan de individuos con con una actitud muy yang. Son individuos que son muy arriesgados, son oradores, son políticos, es gente que se muestra, pero que también pueden ser indolentes o pueden ser agresivos. Estos también pueden, si son políticos y tienen esas características, incluso pueden rayar en la delincuencia, en el sentido de que son impositivos y obtienen las cosas a través de la fuerza, ¿sí? Esta persona que ustedes recuerdan, eso es una línea en el entrecejo. Eso corresponde, bueno, la línea, el entrecejo como tal, yo les dije el día que vimos la parte de los órganos, que el hígado estaba en el lado derecho, ¿sí? En la mejilla. Pero otra zona refleja es el entrecejo. Yo ahí les dije que puse una boquita y también una laringe, porque es la caja de resonancia, que las que tuvieran una raya ahí eran personas que no podían o no querían hablar de un tema en particular de su vida. Y también les platiqué del bolus histérico. Eso está comandado por el canal de hígado. Y el hígado
se manifiesta ahí cuando es una parte que no es muy proactiva, va a estancar la energía y eso me va a obligar a que yo tenga conflictos y se muestren en mi comportamiento si tengo algunas líneas en esa zona. Como este señor tiene una sola línea, sí tiene un componente de hígado. Sin embargo, la característica es cuando es una sola línea, es porque son individuos que les costó mucho trabajo llegar a donde llegaron. Son individuos que nadie les regaló nada, que todo fue a pulso, ¿sí? Que llegaron solos hasta donde han llegado. Y entonces, a lo mejor el hígado ahí está trabajando, pero en el sentido de que como pertenece o su actividad espiritual son las Fuerzas Armadas, no lo voy a ocupar como ira, sino lo voy a ocupar como el coraje que me da para llevar a cabo una empresa, un objetivo, ¿sí? Una sola línea es que me ha costado mucho trabajo lo que tengo. Cuando son dos líneas, también aquí lo vimos con algunos compañeros, esas dos líneas que están en la cabeza o en la raíz de las cejas, ellas me hablan de que son personas irascibles. Uno, porque ahí está manifestado la zona del hígado, y la otra es porque representan al músculo esternocleidomastoideo. Arriba de eso, pues está la cabeza. ¿Se acuerdan que en el mapa de los órganos ahí ponía la cabeza del individuo? Bueno, pues es el cuello, y es gente que tiene casi los hombros pegados a las orejas, porque es gente que está muy aprensiva, ¿sí? Y es muy iracundo, llegan a sus objetivos, son tesoneros, son aplicados en las tareas, son inteligentes, intelectuales, pero a costa de una disciplina muy férrea, de mucha tensión. Cuando nosotros encontramos 3 arrugas entre las cejas, pues nos habla también de mucha irritabilidad, más que el que tiene 2. El que tiene 2 es irritable y es muy intelectual y se desarrolla, se expresa. Pero el que tiene 3 le cuesta más trabajo y son personas que adolecen de ser iracundos, de que, por ejemplo, el hígado, desde el contexto de la medicina tradicional china, la ventana del hígado son los ojos. Cuando el hígado está muy estancado o cuando el hígado tiene mucho fuego hablando en un lenguaje chino, entonces va a tener la persona problemas en la vista, o tiene ojos rojos, o tiene lagaña, o tiene varios trastornos. Y una forma de expresarlo es cuando una persona le dice, ¿y por qué mató a su esposa? ¿Por qué la agarró a puñaladas? Y el asesino dice, porque me cegaron los celos. O sea, llega a tal grado esa ira que no veo en el contexto del globo ocular, sino desde el punto de vista de mi sangre ciega esos celos y no veo lo que hago y empiezo a dar puñaladas, ¿no? Y obviamente la persona que tiene más de 4 líneas en el entrecejo, pues es gente altamente intolerante, son personas que son agresivas físicamente, también psicológicamente, y que son personas que tienen un grado alto de dificultad para relacionarse con los demás, porque son altamente iracundos. Una ocasión llegó un paciente con su hermana. El paciente ya tenía algo como de unos 60 años.
Y entonces uno de los alumnos lo tenía de paciente y me lo refirió porque vio que tenía problemas en la presión alta y que no se la podían controlar y me lo refirió. Pero ¿quién lo llevó? Su hermana. Fíjense, desde ahí, el paciente no fue solo, ya es como, ya no me acuerdo, como de 50 años o más. Y lo llevó su hermana a la consulta. Ella hizo la cita y ella lo llevó. Desde ahí ya nos pone algo de alerta. Llega y dice, dígame en qué le puedo atender. No, pues la verdad yo creo que nada, porque a mí me dijeron que tenía la presión alta, pero yo no creo que tenga la presión alta, la gente ni sabe y nada más sabe. Y la hermana dice, deja hablar al doctor, porque le quería yo preguntar cómo se llama, hacerle una ficha de identificación, y llegó pues muy alterado, ¿no? Y me dijo, bueno, pero ¿usted qué hace? Ah, mire, señor, yo soy médico. Sí, ya sé que es médico, pero ¿qué hace? Mire, yo soy acupuntura. ¿Pero qué es la acupuntura? Bueno, mire, la acupuntura. No, ya sé que son agujas, pero, o sea, con esa actitud, y él casualmente tenía llena de rayas el entrecejo. Finalmente, como estaba muy mal y todo era negativo y no podía yo entrevistarlo, al último dice, bueno, no al último, sino la entrevista duró, les exagero, ya exagerado, 10 minutos, yo creo que menos, ¿no? Dice, bueno, ¿y cuánto va a cobrar de consulta? Porque aquí nada más lo que se trata es de sacarle uno dinero y inventarle enfermedades. Dije, mire, no importa lo que yo cobre de consulta, señor, no le puedo atender, ¿sí? Porque si yo me involucro, me mueven mis emociones, a lo mejor yo no tengo la técnica para atender ese tipo de pacientes. Y como no tengo la técnica para atenderlo, pues mejor le digo gracias y que lo atienda otra persona, ¿no? En este caso, no sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor sí el psiquiatra, ¿no? Pero una de las características, porque lo estaba yo analizando, es que estaba lleno de arrugas el entrecejo. Son personas con muchos conflictos muy serios y obviamente de salud, porque sí pueden cursar físicamente con hipertensión y con diabetes, derivado de que el hígado desde el contexto chino somete al vaso y eso me ocasiona problemas a otros niveles. Este señor, ustedes seguramente lo recuerdan. Los que son jóvenes, pues no. Pero mi querido amigo, el doctor José Luis Barrón, yo creo que sí te acuerdas de él, ¿verdad? Es Ringo Starr. Este señor era integrante de los Beatles, él todavía vive. Sin embargo, fíjense bien, él tuvo una vida muy difícil y ahí se ve en la cara, en particular en donde se ve es en las cejas, ¿sí? Traten de acercarse lo más que puedan a su pantalla y van a indagar ahorita cómo son sus cejas. Yo cuando no sabía de esto, yo pensaba que sus cejas, él había tenido un accidente, que tuvo un borrachazo, que se golpeó con el volante y se había roto la ceja izquierda. Porque si ustedes ven, carece de pelo en la ceja izquierda. ¿Ya lo vieron? Si es que me están, bueno, es que no sé si se puede en el celular abrir la pantalla. Pero bueno, ahí lo único que representa, y ahí es donde viene lo bueno, él cuando tenía 3 años de edad, pierde a su padre abandona a su madre tiene muchos problemas no solamente para educarlo, sino para alimentarlo, empieza a crecer y su madre se casa con otro señor que lo maltrata mucho. Finalmente, él sigue creciendo y se cae y se rompe una pierna. No sé por qué,
pero se avienta como 2 meses en el hospital. Y ya cuando iba a salir del hospital, le da una neumonía, que ahí dicen una pleuresía de acuerdo a la época en donde estaba, y eso hace que esté 2 años casi en cama, y luego entra a trabajar como empleado postal, como cartero, y le hacen un examen médico y lo corren porque tiene tuberculosis, ¿no? Y eso se ve en sus cejas. ¿Por qué? Porque ahorita lo que vamos a ver, muy importante, van a ser el análisis de las cejas por tercios. Bueno, miren, como es un poquito amplio, yo creo lo vamos a dejar ahí, y mañana con lujo de detalle lo voy a explicar, porque ahí sí necesito que todos estén al filo de la butaca, porque va a depender de esto cómo yo interprete las cejas. Y si yo ahorita les doy una parte pequeña de esto, y mañana les sigo con otra cosa, se van a desfasar. Entonces, mejor mañana explico, pónganse a leer, ¿sí? Esa parte, y van a ver qué interesante es, qué importante es, y los vamos a disfrutar mucho, ya hablando de forma completa de las cejas el día de mañana. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, reclamación o palabrota? No, nada. ¿Nada? Bueno, yo les recomiendo que, ya sé que están muy ocupados, pero antes de irse a dormir, denle una ojeada y van a ver cuánto le pueden arrancar a esto y de cuánto nos puede hablar las cejas. Al menos yo, lo primero que hago es fijarme en las cejas cuando entrevisto a una persona. Cuídense mucho, les recuerdo que ya subí el video del día de ayer a YouTube, ahí pueden verlos ya sin mayor problema, o que si tienen acceso o no a Drive, ahí pueden ver los videos, y para que todos vayamos marchando al parejo. Me dio mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy, y nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañanita. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañanita, hasta mañana.